ver con cuánta agua una persona en los objetos que usa y en los alimentos que tiene, ¿no? ¿Y cuál es el principio de este concepto? Es que todo lo que usamos, tenemos, compramos, vendemos, utiliza agua o ha requerido agua para ser construido o para ser utilizado, ¿no? De hecho, el agua es importante en todos los procesos industriales, ¿no? Por ejemplo, un celular sí necesita agua porque todos sus componentes eh, son traídos a partir de metales originales, digamos, metales de la minería. Y en la minería sí necesitas agua para procesarlo, ¿no? Los plásticos de un celular también necesitan agua para ser formados y cada uno de los elementos de los celulares necesitan un cierto volumen de agua. Luego la ropa que utilizamos también necesita agua para ser elaborada. Una, una camisa de algodón necesita agua desde el principio de que el algodón tiene que ser sembrado, crecido con agua. Luego una vez el algodón es hilado, es lavado, es teñido, todo con agua. Entonces, eh, casi todo lo que utilizamos necesita agua. Entonces, todo elemento de la naturaleza prácticamente requiere un cierto volumen de agua para ser creado o generado, ¿no? Entonces, ¿qué es la huella hídrica? La huella hídrica es un concepto que mide la cantidad de agua utilizada para producir cada uno de los bienes y servicios que utilizamos. Entonces, todos los bienes y servicios que utilizamos necesitan agua. Y se puede medir la cantidad de agua para un proceso. Proceso es una serie de actividades a lo largo del tiempo, como ser el cultivo de arroz, para un producto acabado que ya es un pantalón, un producto acabado también la gasolina, o puede ser medida la huella hídrica para una empresa, ¿no? Entonces, ¿cuánta agua utiliza? También la huella hídrica nos puede indicar cuánta agua consume un país o cuánta agua se gasta en el planeta o cuánta agua utiliza o requiere una cuenca o un acuífero. Entonces es un indicador del agua utilizada. Entonces tenemos distintos tipos de huellas hídricas, ¿no? Se dice la huella hídrica verde. Es el agua de la lluvia que se almacena en la zona radicular, en la zona donde están las raíces y luego se evapora. Se puede transpirar o incorporar a las plantas. Esa se dice huella verde. Y es importante para los productos agrícolas, hortícolas, forestales. La huella azul o huella hídrica azul es el agua obtenida de las fuentes de agua superficiales o subterráneas. Se puede evaporar, se puede incorporar a un producto o se toma de un cuerpo de agua y se devuelve a otro, ¿no? Entonces, que la huella azul es considerada cuando tenemos cultivos bajo riego. La huella verde es cuando tenemos cultivos naturales, ¿no? La huella azul se refiere al agua utilizada en la industria. La huella azul se refiere al agua utilizada a nivel domiciliario. Y también tenemos la huella gris. La huella gris es la cantidad de agua dulce necesaria para asimilar los contaminantes, ¿no? Entonces, es la cantidad de agua que diluye, digamos, los contaminantes. Que tenemos, por así decirlo, agua residual en 2 litros por segundo y un río de 200 litros por segundo cuando los 2 litros por segundo se mezclan con los 200 y ya son 202 litros, ya son considerados como huella de agua gris.
¿no? Entonces, la cantidad de agua dulce necesaria para asimilar los contaminantes del agua, ¿no? Entonces, la huella de agua gris considera la contaminación puntual. Contaminación puntual quiere decir contaminación que afecta a un lago, a un río, puntualmente, es decir, que entre en un solo lugar, por medio de una tubería o a través de la desconectía. Ahora, ese es el concepto básico. Y hay mucho por explorar, entonces vamos a ver algunas hojas de internet que nos pueden dar una guía sobre cómo funciona eso. Tenemos huella hídrica de productos, huella hídrica de personas y un calculador de huella hídrica por países. Entonces vamos a intentar ir acá a la huella hídrica de productos. Hay muchas hojas de internet, no vamos a ver solamente una. Entonces, aquí hay varios datos que nos pueden servir. Vamos a leer algunos, ¿ya? Antes había una hoja en español, sin embargo, parece que se ha perdido. Un ratito. Vamos a volver a nuestra hoja original, ¿no? Este es un calculador. Ya, pero vamos a ver a los conceptos. Lamentablemente están en inglés, pero yo los voy a ir leyendo y ustedes van a ir haciendo preguntas. Ya, entonces, ¿qué es la huella hídrica de un producto? Dice, la huella hídrica de un producto es la cantidad de agua que es consumida y contaminada en todos los procesos de su producción. Una huella hídrica de un producto nos indica cuánta presión ha puesto el producto sobre los recursos hídricos, ¿no? Y se puede medir en metros cúbicos por tonelada de producción, litros por kilogramo, galones por libra o por botella, o por ejemplo, por botella, ¿no? Entonces, el concepto de huella hídrica es la cantidad de agua que se ha utilizado para generar ese producto, ¿no? Por ejemplo, dice, la huella hídrica de un producto final, por ejemplo, un par de pantalones, es la suma de la huella hídrica de cada paso o proceso requerido para producir ese producto. Un par de pantalones requiere, por ejemplo, algodón que tiene que ser crecido, ¿no? Necesita el formar las fibras, necesita el hilado, necesita el, el cocido, ¿no? Y el proceso húmedo de la tela. Y finalmente tenemos el producto final. Cada paso tiene un impacto directo e indirecto, ¿no? La huella hídrica directa de un proceso se transforma en la huella indirecta del siguiente proceso,
De esa manera, la cantidad total de agua consumida o contaminada se toma en cuenta para la verificación de la huella hídrica del producto. Entonces, una cosa que tenemos aquí es que todos los productos tienen huella hídrica. Obviamente los productos que tienen eh, más, más agua, como los vegetales, las frutas, las verduras, tienen una huella hídrica más visible, ¿no? Pero hay productos que tienen una huella hídrica grande y no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, si ustedes vieran la huella hídrica de 1 kilo de carne comparado con la huella hídrica de 1 kilo de lechuga, verían por qué es preferible comer vegetales antes de comer carne desde el punto de vista ecológico. Bueno, vamos a seguir. Entonces, hay varios conceptos, ¿no? Vamos a ver ahorita lo que es algunos productos de huella hídrica, ¿no? Y vamos a ver eso, vamos a ver a la galería de productos. Creo que tenemos este en español. Entonces, vamos a tener aquí algunas. Por ejemplo, vamos a ver carne, ¿no? La carne, o este es un filete, tiene una huella hídrica global promedio de ¿cuánto? De 15.000 litros por kilogramo. Es decir, que para producir la carne, 1 kilo de carne, se necesita utilizar 15.000 litros de agua. ¿Y cómo está separada esta carne? ¿Cómo está separada esta huella hídrica? ¿No? Esto vamos a leer en detalle. Los siguientes ustedes van a poder ver ya a su propia iniciativa, ¿no? El promedio global de la huella hídrica de 1 kilo de carne es 15.400 kilogramos. Esto es predominantemente agua verde. ¿No? Agua verde se refiere al agua que está disponible para que crezcan eh, los productos agrícolas, ¿no? La huella hídrica relacionada a la alimentación del animal toma la mayor parte, es decir, 99% de la huella hídrica asociada al kilo de carne está asociado a la cantidad de alimento que come el animal, ¿no? De hecho, el agua utilizada por la vaca para tomar eh, está cerca del 1%, digamos, de toda la huella hídrica, ¿no? Pero es más o menos el 30% de la huella hídrica azul. La huella hídrica azul hemos dicho que es la huella hídrica en la cual el agua se saca directamente de las fuentes de agua, ¿no? Y la mayor fracción de la huella hídrica de la carne está atribuida, digamos, al músculo o a la carne misma que comemos. Pero si colocamos huella hídrica en otros productos como ser las patas, el cuero, digamos, tienen menor huella hídrica. La carne en sí, las chuletas en sí, son las que tienen mayor huella hídrica, ¿no? Y aquí hay toda una descripción. Básicamente, ¿qué nos dice, no? 1 kilo de carne gasta 15.400 litros por kilogramo, de los cuales 94% es huella verde, 4% huella azul y 3% huella gris. Entonces, pues eso es mucho. Pero veamos eh, otra cosa. Fruta, plátano. Dice, en promedio, un plátano grande, más o menos de 200 gramos, consume 160 litros de agua, de los cuales 84% va al agua verde, 12% al agua azul y 4% al agua gris.
Entonces, 790 litros por kilo contra 15.000 litros por kilo es bastante diferente, ¿no? Veamos otro producto. La manzana. La manzana, 820 litros por kilogramo contra 15.000, ¿no? Vamos a ver otros productos. Aquí. Repollo. El repollo, más o menos, consume 237 litros por kilogramo. O sea, sigue siendo relativamente bajo. Queso. El queso es un producto terminado y consume más agua que un producto natural. 3.178 litros por kilogramo. A ver, una gallina, carne de gallina. 4.325 litros por kilogramo. Todavía el que más consume es la carne de vaca. Café. Café es 132 litros de agua por una taza de 125 mililitros, ¿no? Si esto multiplicamos por 8, eso es por litro. Que más o menos sería por kilo, ¿no? Que más o menos va a ser 1.000 litros de agua por cada litro de café. El algodón, por ejemplo, el algodón es más o menos consume 2.500 litros para una camisa, 2.500 litros de agua para una camisa. Pepino, 353 litros por kilogramo. Huevos, 196 litros por un huevo de 60 gramos. Sería casi 2.000 litros por 700 gramos, casi 2.500 litros por kilogramo de huevo. Entonces, así tenemos varios productos que tienen su propia huella hídrica. Entonces, una cosa que tenemos que tener bien claro es que todos los productos tienen su huella hídrica. Vamos a ver si hay aquí algún equipo sofisticado. No he dado la vuelta al carrusel. Entonces, todo lo que producimos, comemos, consume agua. Y casi lo último que vamos a ver de los productos es vino, ¿no? Dice 109 litros por un vaso de 125 mililitros. Sería casi 900 litros de agua por cada litro de vino. Entonces, primer concepto, todo producto consume agua. Eso es evidente, ¿no? Aquí hemos visto solamente algunos, pero si ustedes buscan más en internet van a ver huella hídrica de autos, huella hídrica de llantas, huella hídrica de computadoras. Entonces, todo genera, todo consume agua. Ese es un primer concepto, ¿no? Ahora bien, tal como hay huella hídrica de productos, también hay huella hídrica de personas, huella hídrica de industrias, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una huella hídrica de personas. Vamos a ver, vamos a buscar un calculador de huella hídrica. Calculadora de huella hídrica, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Y este es un estimador de cuánta agua gastamos. Si hemos dicho que todo gasta, entonces todo lo que usamos también gasta agua. Y eso nos contribuye a darnos cuenta de cuánta agua realmente nosotros gastamos. Por ejemplo, si es que un plátano consume 100 litros de agua, si consumo 3 plátanos son 300 litros de agua, ¿no? Entonces podemos tener la huella hídrica de nosotros a lo largo de nuestra vida. Entonces vamos a ver
un ejemplito de cómo hacer el cálculo de la huella hídrica personal, ¿no? Y este tiene que ver con el hogar. Vamos a ver, vamos a imaginar un alumno que vive con su familia, ¿ya? Con su papá, su mamá, dos hermanos, ¿no? Dice, ¿cuántas personas hay en el hogar? 5. Siguiente. Ahora, es importante saber también el tipo de baño, de ducha que tiene, ¿no? Aquí hacen uno genérico, ¿no? Digamos, dicen cuánto tiempo tarda en bañarse en su casa. Entre 5 y 10 minutos, más de 15 minutos, digamos entre 5 y 10 minutos. Ahora, existen también en nuestro método ya algunas duchas de uso común y duchas de bajo consumo. Aquí vamos a asumir que no tenemos duchas de bajo consumo. Entonces, ¿tiene duchas de bajo consumo? No. Ahora, ¿tenemos baños en la tina? Supongamos que no. Ahora, ¿por cuánto tiempo se dejan las llaves de lavamanos abiertas? Entonces, se deja las llaves de lavamanos abiertas para lavarse la cara, para lavarse los dientes. Y aquí se nos pide un estimado, ¿no? ¿Entre cuánto tiempo usarás cada, cada vez el lavamanos? Digamos menos de 5 minutos. Ahora, también existen el lavamanos de bajo flujo, aquellos que son con control de tiempo, ¿no? Hay unos que aprietas y te deja unos 30 segundos fluyendo el agua, después no. Consideraremos que no, pues la mayoría de la población no lo tiene. Colocamos, ¿no? Ahora, también el agua que una persona utiliza está muy relacionada con el agua que se utiliza en el baño, ¿no? En el baño, los inodoros se utilizan para decepcionar heces y orina y muchas veces se lanza el agua cuando se orina. Pero existen personas y familias que no lo hacen, es decir, que solamente lanzan el agua cuando defecan. Entonces, por eso se hace esta pregunta. Digamos, ¿jala usted la palanca del inodoro tras haber orinado? Digamos que sí. ¿Tiene baños excusados de bajo flujo o ahorradores, ¿no? Aquí ya venden en nuestra ciudad, en nuestro medio, en nuestro país, los inodoros con tanque de doble gasto, ¿no? El gasto para orina, gasto para heces. Digamos que sí. Ahora, también el consumo del agua tiene que ver con muchos usos cotidianos del agua, como lavar los platos, ¿no? Entonces dice, cuando lava los platos, ¿por cuánto tiempo deja abierta el grifo? A veces, depende cómo se lave, nos lavamos entre 5 y 20 minutos, digamos aquí, otros mucho más. Ahora, también existen llaves de bajo flujo, digamos que no tenemos nosotros para este ejemplo. Siendo este programita hecho, digamos, no en Sudamérica, digamos, exactamente, eh, no se nos pregunta cómo se lavan los platos, ¿no? Luego de haber comido alimento. Hay lavavajillas que son automáticos, lavavajillas un poco más antiguos, o a mano. Nosotros, creo que en nuestro país la mayoría lavamos a mano, colocamos a mano. ¿Y cuántas veces por día? Digamos, dos, 2 veces por día. ¿Cómo se lava la mano? ¿Cómo se lava la ropa? Puede ser una lavadora antigua, una lavadora eficiente. Muchas de las lavanderías, de las lavadoras ya son eficientes, pero podemos decir que es a mano, porque mucha gente también lava a mano. ¿Cuántas veces por día? Máximo una debe ser. Ahora, en muchas casas existen sistemas de recolección de aguas grises. Supuestamente aquí no tenemos. Suponemos que tenemos un jardín, que sí tenemos.
y vamos a ver cuánto se gasta. O sea, aquí primero nos dice cuál es el área, ¿no? Dice de 1 a 99 pies cuadrados, es un jardín pequeño, digamos que sí. Y podemos decir que se riega una vez al día, aunque en general puede ser una vez por semana. También nos pregunta qué tipo de plantas tenemos en nuestro jardín. Si tenemos plantas que requieren poco o poca agua, no. En general tenemos jardines que utilizan agua. Luego nos pregunta si tenemos un barril pluvial. Un barril pluvial es un elemento, un turril, que recibe las aguas de lluvia. En muchas casas lo tiene. El problema es que no siempre llueve. Pondremos que no. ¿Tenemos piscina en casa? No, la mayoría no tenemos. ¿Tiene auto? Digamos que sí. ¿Y cómo lavamos el auto? Con una manguera, en un lugar donde lavan autos, en general lo hacemos con la manguera. Y lavamos, digamos, 2 veces por mes. Es un descanso. Y luego nos dice su auto, si tiene, cuántas millas recorre por semana. Digamos, por semana recorrimos, digamos, por día de unos 20 kilómetros, los que viven más o menos lejos de la universidad. Por semana, 7 por 20, digamos 6 por 20, 120. ¿Y cuántas millas será eso? Colocamos 50 millas. Y aquí dice dónde vive. Bueno, no vivimos en Estados Unidos. Esto no es para nuestro país. Vamos a colocar cualquiera. Y dice, ¿de dónde viene su electricidad? En general de una compañía de electricidad. Ahora, ¿cuánto compra? Compramos en general lo básico, ¿no? O sea, no hay gente por ahí hay gente que sí le gusta comprar de más, comprar dulcecitos, comprar chicles, pero lo básico, en general, todos consumimos lo básico. Reciclamos el papel, creo que nosotros, la mayoría sí reciclamos. Reciclamos plástico, quizás un poco. Reciclamos latas y botellas, a veces. Dice, dona y reutiliza toallas, sábanas, frazadas y ropa vieja, casi nunca. ¿Y cómo es la dieta? En general, la dieta de las personas de aquí es, no es vegetariano. Consumimos carne, no mucho, pero sí consumimos carne. Digamos que todos de la familia consumimos carne. ¿Con qué frecuencia comemos carne? Pues creo que por lo menos una vez al día. Digamos que 3 integrantes comen una vez al día. Ya. Ahora, digamos, ¿cuánto dinero gasta usted en alimentos para gatos y perros cada mes? Bueno, en general aquí si tienes un gato o perro y lo alimentas con comida de gato y perro, no debe ser no sé, unos 50 bolivianos por mes por cada uno, ¿no? Y esto nos pregunta en dólares, debe ser cerca de 10. Entonces, dice, queremos saber la huella hídrica. Y queremos huella hídrica dentro de la casa. Y más o menos, si fuera en tal como estamos nosotros colocando, un ejemplo nominal para una persona, es 1.394 galones por día. Si un galón es 3,7 litros más o menos, esto es 1,4 por 3,7, esto va a ser como 5.000 litros por día, ¿no? O
sea, una persona que más o menos gasta 5.000 litros por día. Esto se puede comparar con otros estudios que ustedes lo pueden hacer, ¿no? Ahora, existen calculadores de huella hídrica, un poco otros para Latinoamérica, otros para Asia, ustedes pueden buscar, pero ¿qué quería mostrarles al hacerles recorrer todo esto? Es que el agua que utilizamos está relacionado con todas las actividades que hacemos, ¿no? Incluso nos preguntan qué tipo en otros calculadores nos dicen qué tipo de auto utilizas. Un auto que gasta alto combustible, que no gasta, ¿por qué? Porque también el combustible está relacionado a la huella hídrica, ¿no? Entonces, la huella hídrica es aquello que gastamos. Y todos gastamos huella hídrica, todos gastamos agua, especialmente en la alimentación. En la alimentación se gasta más cuanto más carne se come en general. O alimentos muy refinados, por así decirlo, ¿no? De hecho, si tenemos los medicamentos, son de los productos que más agua consumen, los medicamentos, las vitaminas, porque realmente la industria farmacéutica es aquella de la que más agua gasta. Ahora bien, vamos a seguir. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Consulta? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? Ya, vamos a seguir. Una consulta. Sí, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Mi duda era sobre cómo se pondría, digamos, en la calculadora en caso, digamos, de que el agua que se usa en la lavadora o a lavar la ropa se lo guarda, ¿verdad? Y se lo usa la misma agua para el baño o para el lavado del auto también, en mi caso. Solo sería, Ya. digamos, resta de esa cantidad de agua o... Bueno, en realidad este es una calculadora bien básica. Aparentemente no tiene esas opciones, pero uno puede hacer su propio cálculo también personal, ¿no? Obviamente, si utilizas agua para el lavado del carro, que viene de otro lugar, pues ya, colocarás que no gastas nada en el lavado del carro. O si es que utilizas parte del agua de tu lavadora para regar, pues tendrás el agua que realmente utilizas en la proporción que estás utilizando esa agua ya utilizada. Esa es una forma, ¿no? Lo que les he mostrado es una calculadora bastante rápida y como han visto son preguntas que están no tanto destinadas a nuestro medio. Hay cosas que nosotros no tenemos aquí en Bolivia que no acostumbramos, ¿no? Pero uno puede hacer un cálculo en base a esto de cuánto realmente se gasta en nuestro medio. Hasta eso podría ser tema de investigación o de tesis. Ingeniero, gracias. Ya. Ahora, hay otros vínculos también, donde hay otro tipo de calculador de huella hídrica. Vamos a verlo. Por ejemplo, lamentablemente este es en inglés, pero es más sencillo, ¿no? Vamos a hacer también esto, ¿ya? Dice, esto es más o menos por país. Este es digamos, nos pide el país donde vivimos, vamos a colocar Bolivia. Esto está en base a un artículo hecho el año 2013, si no me equivoco, ¿no? Y nos dice, a ver, eso es más para nuestro país. Para una persona. Ingeniero, disculpe, todavía no está presentando su pantalla. Perdón. Eh, Vamos a compartir pantalla, ¿cierto? A ver, ya está presentando pantalla.
Ya, entonces nos vamos, bueno, vamos a ver dónde he ido, ¿no? Esto es el comprador de huella hídrica que nos lleva aquí. Y este es un calculadora personal de huella hídrica. Y ese está basado, se lo voy a leer, dice, su huella hídrica individual es igual al agua requerida para producir los bienes y servicios consumidos por usted. Tómese tiempo y siéntase libre para utilizar este calculador de huella hídrica desarrollado por investigadores de UNESCO IHE, que es un instituto en Holanda, para evaluar su huella hídrica particular. Estos cálculos están basados en los requerimientos de agua por unidad de producto, así como en su lugar de residencia. Entonces, lo primero que nos pregunta de qué país somos, de Bolivia. Cantidad de cereales. A ver, maíz, arroz, trigo, más o menos será pues por semana una persona 2 kilos. Productos de carne. A ver, ¿cuántos kilos por semana? Digamos que sean 200 gramos por día, son 7 días, son 1,4, digamos, 1,5 kilogramos por semana, si uno pone acá. Productos de leche. Depende de la persona, ¿no? Pero en algunas familias se toma bastante leche, digamos, 1 litro por semana. O que puede ser, o sea, productos derivados de la leche quiere decir leche, queso, mantequilla, entonces puede ser 1,5. Pues después pueden colocar lo que es personal de usted, ¿no? Huevos, ¿cuántos por semana? Digamos 2. Ahora, ¿cómo prefiere comer su comida, ¿no? Con contenido de grasa medio, contenido de grasa alto, contenido de grasa elevado. Digamos contenido de grasa medio. Ahora, ¿cuál es el consumo de azúcares y dulces en su vida? ¿Le gusta azúcar promedio, azúcar bajo, azúcar alto? Digamos, azúcar bajo. Cantidad de verduras o vegetales. ¿Cuántos kilogramos por día? En general, por semana. En general, consumimos poco, ¿no? La mayoría. Entonces, digamos máximo 1 kilogramo por semana. Cantidad de frutas, digamos 0,5 kilogramos de fruta por semana. Y lo que nos dice es raíces almidonadas. Raíces almidonadas quiere decir alimentos en base de almidón, pero que vienen de raíces. Puede ser papa, puede ser yuca, ¿no? La papa, pues, digamos, 1 kilo por semana. 0,8, digamos, 0,8 kilos por semana. Y aquí nos pregunta, por ejemplo, ¿cuántas tazas de café se toma por día? En general, creo que en Bolivia no es costumbre tomar café, pero vamos a colocar una copa por día, una taza por día. ¿Cuántas tazas de té toma por día? Eso tomamos más, digamos 2. Ahora, usos del agua dentro de la casa. ¿Cuántas veces se ducha usted por día? Bueno, a veces no nos bañamos por día, nos bañamos por semana, pero aquí digamos 1. Hay gente que se baña más. Si vamos a la gente que tiene abundancia de agua y que vive en la zona tropical, va a ir hasta 2 o 3 por día. Luego nos pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio que dura cada ducha? Y eso depende de cada persona. Cuanto más jóvenes son, más tiempo tardan en la ducha. Digamos ustedes unos 15 minutos deben ser por cada vez. Ahora nos pregunta, ¿sus duchas tienen cabezales normales o de bajo consumo? En general, en Bolivia creo que tenemos los normales. Todavía no hay duchas de bajo consumo en el mercado, a lo que yo conozco, ¿no? Ahora,
¿Cuántos baños toma usted cada semana? Aquí se refiere un poquito, y es una costumbre que no es tanto de nuestro país. Aquí dice las duchas. Las duchas se refiere a una ducha rápida, ¿no? Y los baños en general se refiere a bañarse completamente sumergido, como en una tina. Y creo que máximo será 1 o 0 aquí en nuestro país, pero vamos a colocar 1 para no dejar vacía la casilla. Dice, ¿cuántas veces por día se lava los dientes, se rasura o se lava sus manos? Con este tiempo de pandemia hacemos más, digamos, o si podemos sumar los dientes 2 veces por día, se rasura 1 vez por día y lavar las manos 4 veces por día, llevamos básicamente cerca de 8. Ahora, otra pregunta dice, ¿deja usted correr el agua cuando se cepilla los dientes y cuando se afeita? Digamos que somos malos ahorradores de agua y colocamos que sí dejamos correr el agua. Dice, ¿cuántas cargadas de la lavadora hace en una semana promedio? Digamos, los que tienen lavadora será pues 2, depende. Si vives solito, será 1. Pero si vives en familia, será más, pero digamos 1, ¿no? Ahora, ¿tienen un baño de descarga dual, es decir, para orina y heces? Digamos que no. Que tenemos un baño antiguo. Me faltan pocas preguntas, dice. Dice, si tú lavas los platos a mano, ¿cuántas veces se lavan cada día? En la mayoría de las casas, a veces 2, si es almuerzo y cena, o 1, si es que tienen la costumbre de hacer, digamos, o sea, de lavar solo en la noche. Entonces colocamos 2. Ahora dice, para cada lavada de platos, ¿cuánto tiempo corre el agua? Pondremos 10 minutos, que es mucho, ¿no? Depende del tipo de grifo, del tipo de costumbre que tengamos. Y si tienes una lavadora de platos, ¿cuántas veces lo utilizas por semana? Digamos que no tenemos, colocamos 0. Ahora, usos del agua afuera, ¿no? O sea, no dentro de la casa, sino fuera de la casa. ¿Cuántas veces por semana lava el carro? Bueno, a veces lavamos 1, a veces lavamos menos. ¿Cuántas veces por semana riegas tu jardín? Por lo menos 1 o 2 veces. En esta época quizás 2, si es que hay agua, ¿no? Y cuando riegas tu jardín, ¿cuánto tiempo dejas correr el agua? O sea, ¿cuántos minutos por cada regada? Digamos, 10. Ahora, ¿cuánto tiempo gastas cada semana? Por ejemplo, lavando las cosas de tu jardín, lavando las aceras, cada semana. A veces no, porque no hay agua, pero digamos, coloquemos poquito, 2 minutos, ¿no? Y dice, ¿tienes una piscina? No, 0, vamos a acordar. ¿Cuántas veces por año vacía su piscina? Digamos 0, porque no tenemos piscina. Y aquí algo que nos pregunta, que es un indicador general, ¿no? Dice, ¿cuál es tu ingreso anual promedio? ¿No? Si somos parte de una familia, colocar solamente la parte de lo que gastamos, ¿no? Digamos que por ahí que tenemos un ingreso de 1.500 bolivianos por mes, que puede ser mucho para algunos y no tanto para otros, ¿no? 1.500 bolivianos por mes, por 10 sería 15.000, por 12 sería 18.000. 18.000 bolivianos. En dólares son 2.600 más o menos. Vamos a colocar aquí como 2.600. Y a partir de eso nos hace un cálculo grosero de nuestra huella hídrica. Y dice, la huella hídrica de la persona o de mí o de la persona que ha calculado, esto es 3.600 metros cúbicos por año. Esto es harto, de los cuales 3.300 viene en el alimento, 260 en el agua, 44 en la parte industrial. Es decir,
nuestra huella hídrica de la persona que ha calculado esto está dada mayormente en el alimento, en la carne, en los vegetales, ¿no? Y aquí nos hace una descripción más detallada, ¿no? Dice, por ejemplo, cereales 326 metros cúbicos por año, carne 2.270 metros cúbicos por año, vegetales 50 metros cúbicos por año, frutas 31 metros cúbicos por año, productos lácteos 450 metros cúbicos por año, estimulantes como té o café, 77 metros cúbicos por año, grasas 0, porque hemos colocado con bajo consumo de grasa, azúcar 1 metro cúbico por año, huevos 43 metros cúbicos por año y otros 44. Entonces, esto es un indicador de cuánta agua gastamos, pero indistintamente de más o menos cuánto se consuma, ustedes ven que la carne tiene harto peso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ambiental, consumir carne no es bueno, ¿no? Cuanto menos carne consumamos, pues vamos a contribuir menos al consumo de los recursos, sí, ¿no? Ustedes pueden probar, ahí está el vínculo, si no pueden buscar Water Footprint y hay varios calculadores. Ahora, en esta misma línea también hay calculadora de huella hídrica de países, ¿no? Bueno, este vínculo no lo he abierto desde el año pasado, no sé si seguirá siendo válido, pero vamos a ver. Está buscando. Aquí tenemos un mapita hecho a partir del mismo artículo que hemos visto hace un rato, que nos dice más o menos cuál es la huella hídrica. Nos vamos aquí a Bolivia. Y para Bolivia tenemos, bueno, cuando se hizo este cálculo, lo que no se había 8,4 millones de personas, y de los cuales el total era de 29 mil millones de metros cúbicos por año, pero el promedio era de 9.500 litros por día. Pero podemos comparar con otro país. Vamos a Brasil. Brasil, 5.600 litros por día. Colombia, 3.800 litros por día. Perú, 3.000 litros por día. Argentina, 4.400. Chile, 3.200. Si vemos los otros países, digamos aquí, Estados Unidos 7.800. De hecho, parece que tendríamos un consumo mayor. Ahora, eso no es exactamente cierto, ¿no? Porque aquí se asume que la mayoría de nuestros alimentos no son muy procesados y no utilizan mucha agua, pero hay algún error, ¿no? Yo tampoco no coincido en que Bolivia tenga tanto consumo de agua. De hecho, creo que es el que tiene mayor consumo de agua que otros países. Vamos a ver otros países. Francia 4.900. Rusia 5.100, en la India 3.000. Entonces, aquí hay un poquito que está mal con respecto a este calculador, al menos no es tan adecuado. Aparentemente Bolivia es el que más consume, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero que entiendan? ¿No? Que existen indicadores de consumo de agua por países, por persona, por producto. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que ser conscientes que todo lo que nos rodea eh, ha utilizado agua para su producción. Absolutamente todo, los lentes que utilizas, el papel que tienes anotando, el lapicero que utilizas, todo, ¿no? Y los productos sofisticados, mucho más, ¿no? Sofisticados, calculadoras, baterías, celulares, mucho más. Cuando uno tiene costumbre de consumir más de eso, también gasta más agua. Y también la gente que come más carne gasta más agua. Entonces, ese es un llamado a un poquito a la reflexión.
Ya, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? Ya, vamos a seguir entonces. Ahora nos toca ver un poquito de usos del agua. Vamos a ver unos 15 minutos más. Usos del agua, ¿no? Ahora, usos del agua de consumo, del agua clara. Cuando decimos usos del agua, nos referimos al agua dulce disponible, ¿no? Y lo primero que nos salta a la vista por estudio, por historia, porque muchos han estudiado, es que el mayor uso del agua dulce es el uso agrícola, ¿no? Es decir, la mayor cantidad de agua en el mundo se utiliza para producir alimentos, ¿no? También hay uso industrial, pero el uso industrial depende del grado de desarrollo tecnológico y orden de cada país. Entonces tenemos países que utilizan más agua en industria, menos agua en industria. También hay países que utilizan más o menos, ¿no? Ahora, el uso del agua para consumo o usos domésticos más o menos es el 6 al 18%. Entonces tenemos aquí, si el uso del agua, digamos el 10% del agua para consumo, 70% para agrícola, entonces nos queda 20% para uso industrial en promedio, ¿no? Entonces, es en promedio, pero no es igual para todos los países. La forma de utilizar el agua va a depender del grado de desarrollo industrial de cada región y también de cómo es la distribución del agua en esa región, ¿no? Entonces, tenemos una tablita de referencia. ¿Qué nos dice esta tablita? ¿No? Bueno, que es un poquito antigua, pero se mantiene, ¿no? Es del 2003, estamos en 2021, pero aparentemente no han variado mucho estos consumos. Tenemos el agua y su uso por continentes y de acuerdo al tipo de uso. Tenemos, por ejemplo, que a nivel mundial, en 2003 más o menos teníamos una extracción de agua de 3.317 kilómetros cúbicos por año. Entonces, 3.317 kilómetros cúbicos por año eran extraídos del subsuelo para consumo, ¿no? Y tenemos la distribución por continente, ¿no? De esos 3.317, África extraía 152, Asia y el Pacífico 1.850 kilómetros cúbicos, Europa 456, Latinoamérica y el Caribe 263, América del Norte 512 y Asia del Oeste 84. Ahora, los usos en agricultura varían en cada continente, ¿no? Y varían de acuerdo al grado de desarrollo de cada país. Por ejemplo, en África, el 85% del agua se utiliza para agricultura, el 6% para industria y el 9% para uso doméstico, ¿no? O sea, más es para alimento. Si vemos Latinoamérica y el Caribe 73% para agricultura, 9% para industria, 18% para uso doméstico. Vemos América del Norte, 39% en agricultura, 47% en industria y 13% en uso doméstico. Y veamos Europa, 36% en agricultura, 49% en industria y 15% en uso doméstico. Esta tabla nos indica también el grado de desarrollo industrial de cada continente. ¿Por qué? Es cuánta agua utiliza, ¿no? O sea, en la parte de agricultura, América del Norte, Europa más o menos entre 36 y 39% para alimentos. África, 85%. Latinoamérica, 73%. Entonces, Latinoamérica y África utilizaban más para producir alimentos, porcentualmente. Pero para industrias, para otro extremo.
Europa 49% del agua va a las industrias. África 6% del agua va a las industrias. Latinoamérica 9% del agua va a las industrias. América del Norte 47% del agua va a las industrias. ¿Qué nos indica indirectamente esto? Que hay países o continentes que tienen mayor desarrollo tecnológico, por tanto utilizan más agua para las industrias y por tanto en sus países el agua, digamos, es más valorada económicamente. En cambio, en los países donde el consumo es mayor para agua doméstica, el agua es más valorada como fuente de salud, ¿no? Por eso también es más difícil colocarle un precio a agua que es para la vida que al agua que es para producir bien, ¿no? Eso es un comentario aparte. Ahora, también hay un cálculo aparte del agua utilizada para generación de electricidad. Entonces, este es un cuadro chiquitito, ¿no? A nivel mundial, ¿qué tenemos? ¿No? Que la mayoría de las fuentes de electricidad vienen por energía térmica. Energía térmica quiere decir evaporar el agua y el vapor impulsa motores y esos motores generan electricidad. Pero eso no se da en nuestro país, ¿no? En nuestro país la mayoría de las fuentes de energía eléctrica son hidroeléctricas, es decir, por presas, ¿no? Y unos cuantos países tienen energía de origen nuclear, ¿no? ¿Por qué es importante colocar esto? Porque también es un uso del agua, no será un porcentaje muy grande como lo que es industria, consumo y agricultura, pero es importante igual. Usos del agua en Bolivia. Bueno, aquí vamos a parar. Mañana vamos a continuar con usos del agua en Bolivia, ¿no? Mientras tanto, vamos a volver a la clase y vamos a preguntar cómo están con el trabajo. ¿Cómo les está yendo con el trabajo? ¿Están avanzando? ¿No están avanzando? ¿O no han empezado siquiera? Es un trabajo individual, por si acaso. ¿Tienen alguna duda del trabajo? Nada, entonces como que todavía no están haciendo. Sí, Fidel, adelante. Inge, como dijo en su explicación, ¿no ve? Hay que calcular igual el agua de los alimentos, Inge. Claro, o sea, ¿cuánta agua más o menos gastas para preparar tu alimento? Eso va a ser variable, pero puedes sacar cada día y de ahí sacas un promedio, ¿no? De una semana. O sea, solo para cocinar, ¿no ve? No el agua que tiene la carne, como No, no, decía. no, no. A ver, es distinto. Una cosa es huella hídrica, que es un concepto que recién hemos explicado, y otra es el consumo del agua doméstico que les he dicho que hagan de tarea. Ah, ya, ya, No ya. les estoy pidiendo huella hídrica de tarea. Ah, ya, ya. Si quieren, pueden explorar la huella hídrica ustedes, pero la tarea es que calculen cuánta agua así efectiva del sistema de agua utilizan en su casa. ¿Listo? Sí, sí, gracias, Inge. Ya. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más, vamos a quedar ahí. ¿Ya? Vayan avanzando. Yo también estoy intentando revisar los trabajos. Entonces, buenas tardes. Vamos a quedar ahí. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Chao, hasta mañana.